tal, familia? ¿Cómo estamos? Bien, ¿no? Hoy vengo a hablarles de nuestro amigo, que vosotros conocéis y yo también, aunque igual vosotros no sabéis cómo se llama. Y hoy vengo a hablaros de Keynes. Keynes. Y tú me dirás, ¿y el loco este de que está hablando de Keynes? ¿Quién es Keynes? Amigos, os vengo a hablar del keynesianismo más presente en nuestra sociedad de lo que vosotros creéis, más presente. El keynesianismo, porque es Keynes, keynesianismo, ¿vale? Mao, maoísmo. Stalin, stalinismo. Siempre son los ismos. El keynesianismo, por así decirlo, es la teoría económica que fomenta la intervención del Estado, pues a través de la política económica para estimular la demanda del consumo. Bien, el keynesianismo, digámoslo así, surgió en Occidente a finales del siglo XIX con objetivo de estimular la demanda de la economía para salir de la crisis, por así decirlo, ¿no? Es una teoría que plantea que, por ejemplo, para superar una crisis económica es necesario abordar los problemas de la demanda a través de la intervención del Estado, que el Estado sea todo. El Estado, todo. Cuanto más grande el Estado, es un Estado keynesianismo. Es un Estado keynesianista que fomenta no el ahorro, el trabajo duro y el capitalizar. Eso no fomenta, eso lo fomenta el capitalismo. El keynesianismo es todo lo contrario al capitalismo. El keynesianismo es el papá Estado lo hace todo. O sea que recuerda, el keynesianismo, por así decirlo, plantea una teoría que si hay una crisis económica es necesario abordar el problema desde el Estado a través de la intervención estatal. Todo es el papá Estado, todo. El Keynes, el keynesianismo, es lo que nos aborda hoy en día esta famosa teoría del keynesianismo. Bien, la teoría fue planteada por John Maynard Keynes en su obra general que se llamó su obra se llamó Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, publicada en 1936 a raíz de la Gran Depresión. Ojo de esto, a raíz de la Gran Depresión. Presentó su teoría del empleo y el interés del dinero. ¿Qué es eso? Realmente es esa teoría la que está aplicada en, digámoslo así, en toda Europa. Se podría decir que Europa sostiene el keynesianismo en sí. Propone que los gobiernos se encarguen de la estimulación, de la demanda. Ya el Estado es el encargado, por supuesto, siempre Keynes es el Estado, ¿vale? Es el encargado de invertir los recursos a las empresas, desde el Estado a las empresas. Eso es el gran error del keynesianismo. El keynesianismo también utiliza la política fiscal como regulador de la economía. Considera que el principal peligro para la economía es el desempleo. Curiosamente, es opuesta a la economía liberal, que yo soy liberal y tú deberías ser liberal, y tiene su base en la intervención del Estado. Keynes es siempre estatal y la intervención del Estado. El Estado lo arregla todo. Es como el comunismo. Siempre es desde el Estado, por el Estado y para el Estado. Eso es Keynes. Lo normal desde las cavernas en todas las civilizaciones es la pobreza. Lo que hay que explicar es la riqueza. Eso es lo que hay que explicar, porque no se entiende por qué unos países dejaron de ser pobres cuando todos eran pobres. Por ejemplo, en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, España era más pobre que China. Curiosamente, España era más pobre que América, que México. Entonces, ¿por qué unos países dejaron de ser pobres y otros no?
Pero sin embargo, hoy en día, la pobreza de hoy en día, los países pobres de hoy en día se benefician de los países ricos. No sé si me estoy explicando bien trato por lo menos de que se entienda que lo normal es la pobreza. Eso es lo normal en la historia de la humanidad. Lo que no es normal es el capitalismo que nos sacó de pobres. ¿Por qué? Pues por el ahorro, el trabajo duro e invertirlo donde hacía falta. Eso es lo que nos sacó de... Eso es lo que dice la escuela austríaca, la escuela liberal. Las teorías de Keynes se basan principalmente en el exceso de recursos, por así decirlo, y no en la falta de ellos para buscar una solución a la crisis económica. Y ya te digo que es que el keynesianismo es un poco... No sé, le faltan muchas cosas, pero es que es una cosa curiosa que yo creo que solo tiene Keynes. La teoría de Keynes te dice: la disminución de los salarios estanca la economía al disminuir la demanda de empleo. Y el desempleo es el principal causante de la crisis. Y por decirlo así, se presenta por falta de recursos financieros, sino por la falta de demanda. Keynes te dice, esta teoría de él te dice, al no consumirse lo suficiente, no se produce una cantidad suficiente de bienes y servicios que generan empleo para todos. Entonces, para generar empleo hay que consumir. No, lo que genera empleo es el ahorro. Si tú ahorras en los tiempos difíciles, es que es muy difícil explicar acá, es que es muy complicado. Yo también me meto en unos berenjenales que esa idea tengo yo. En fin, por ejemplo, la teoría de Keynes propone que para elevar la demanda global de todo el mundo hay que aplicar las siguientes variantes. Atento. Bajar los impuestos, impulsando así el consumo de los individuos. ¿Ves? El consumo. Bajar los tipos de interés, que está bien. Fomentar los préstamos. Todo es hacia el consumismo. Pero el Estado, no el individuo. El individuo no. Keynes no quiere saber del individuo, es el Estado. Aumentar el gasto público, que es lo que hace el PSOE y toda Europa. A ver. A ver cómo te explico esto. Por ejemplo, una cosa que tienen todos los partidos de Europa es que hacen caso a Keynes. Y Keynes dice, aumentando el gasto público, es decir, aumentar el gasto público, el gasto del gobierno, creando trabajos por parte del Estado, aumentando el gasto público. Es decir, lo que está haciendo Felipe González, decir Jesús, Pedro Sánchez, que es que la principal empresa de contratación es el Estado español, servidores públicos, policías, bomberos, médicos, todos los que trabajan para el Estado. Si se aumenta el gasto público, se crea trabajo. Dice, si tú aumentas el gasto público creando trabajo por parte del Estado, aumentando el gasto público, pero a su vez bajando los niveles de desempleo. Evidentemente, si tú metes gente a trabajar al Estado, bajan los niveles de desempleo. La pregunta que Keynes no se hizo, ¿qué pasa cuando el número de trabajadores del Estado sea el 51%? Que el Estado no se sostiene. El Estado necesita trabajadores por cuenta ajena. Y hasta que no se den de cuenta que lo que tú tienes que fomentar es el trabajo por cuenta ajena, fomentar el autónomo. ¿Por qué se mantiene el trabajo del Estado? Si del Estado no genera dinero, repito, ningún Estado en el mundo genera riqueza. Pero Keynes te dice que si tú aumentas el gasto público metiendo gente,
¿Bajan los niveles de desempleo? Claro que bajan los niveles de desempleo, cabrón. ¿Hasta cuánto? Hasta el 51. Porque ya más no puede. Entonces, claro, si digamos que en España hay 48 millones de personas, pongamos que hay 20 millones, pongamos que hay 20 millones de trabajadores, y si seguimos la corriente del keynesianismo, el gobierno crea empleo y en 20 millones de personas que hay trabajando, pongamos que hay 10 millones en el privado, en la empresa privada, y otros 10 millones en la empresa pública. 50-50. ¿De dónde coge el dinero el Estado? El Estado coge el dinero de los impuestos que paga el empresario. Que eso, por eso está mal visto el empresario. Al parecer el empresario es un bicho malo. Es malo cuando es el único que trae la riqueza. Pero claro, para eso hace falta leer. Entonces, los impuestos que pagamos todos los españoles, el IVA, el IBI, el IGI, que todos, es el dinero que tiene el Estado para pagarle a la gente que trabaja en el Estado y para crear los presupuestos del Estado. Bien, ahora vamos 10 millones a 10 millones. ¿Qué pasa si el Estado tiene 11 millones de personas y las empresas privadas 9? 9, 11. El Estado no se sostiene, no se puede sostener. Porque Keynes fue partidario de utilizar políticas fiscales, aunque a finales del siglo XX la deuda de los países occidentales comenzaron a crecer de tal manera que los keynesianistas pasaron a recomendar las políticas monetarias como un mecanismo para utilizar las demandas. Es decir, cuando la deuda de los países en Europa y América comenzaron a crecer, toda la gente que seguía a Keynes, los keynesianistas, pasaron a recomendar políticas monetarias como un mecanismo para volvemos otra vez, un mecanismo para estimular la demanda. Yo soy partidario del capitalismo de libre mercado. ¿Por qué? Porque el individuo puede crear una empresa. Tú solo puedes crear una empresa. Tú tienes un proyecto, un pensamiento, y tú puedes buscar, como hacen los chinos que vienen a Europa. Los chinos ahorran, cada chino ahorra el 50% de lo que cobra. Es decir, si cobran 1.000 euros, ahorran 500 y gastan 500. Así son los chinos. Entonces, ¿qué pasa? Con ese dinero que ahorra, tú, tu padre, tu tío, tu prima, tu hermana, tal, tú le pides ese dinero prestado para formar una empresa. Esa empresa le vas a dar trabajo a tu primo, a tu tío, a tu tal, o no, o a otras personas. Y cuando eso te dé beneficios sin pedirle nada a los bancos para que no te cobren interés, si tu tío te prestó 1.000.000, pues tú le devuelves 1.000.000 y se lo vas a devolver. Porque sabes que tu tío va a abrir un negocio, o es posible que en un futuro abra otro negocio contigo, en fin. Y así funciona el capitalismo. El capitalismo, ¿cómo funcionó nuestros abuelos? Nuestros abuelos eran capitalistas. Toda la gente que piensa que el capitalismo es consumismo, es todo lo contrario, es al revés. El capitalismo fue esa persona que empezó a trabajar en el campo y en vez de tomarse 2 cervezas se tomaba una. En vez de fumarse 10 cigarros se fumaba 7. Y esos 2 los iba guardando para el otro día. Y a la semana ya tenía 2 cada día. Y así al mes, y así al año, y así. Y luego lo invertía en un futuro, en bienes del futuro. ¿Entiendes? Porque tampoco el ahorro por sí solo no te va a valer nada, porque si no te lo come la inflación. Entonces tú puedes ahorrar como un monje en una cueva y ahorrar millones, pero tienes que saber invertirlo para que el dinero trabaje para ti. Por ejemplo, los liberales de Inglaterra, de los victorianos, tenían una cosa, que tenían un capital enorme, grande,
metido en un plazo fijo, no sé, en plan de pensiones, como quiera llamarlo, en oro, en plata, en valores, en inmuebles, lo que sea. Un capital enorme, grandísimo. Entonces eso al año te generaba una cierta riqueza. Y esa riqueza las invertía en otro. Y entonces las riquezas de este, más las riquezas de este, te daban esta. Y esta es la que él consumía. Pero nunca tocaba esta. Entonces, ¿qué pasaba? Dentro de 20 años, 30 años, vivían súper bien. Porque el capital principal, el capital gigante que tú pusiste al principio, aún haciéndote falta, te sacrificaste. Lo invertiste bien. Porque ahí está la cosa. No vale invertir en Bitcoin. No, invierte en oro, invierte en bienes inmuebles, en cosas importantes, eso hay asesores financieros para eso. Entonces, un capital grande importante te genera cada año una serie de beneficios. Y el beneficio de ese año lo ingresas en otro. Entonces, al segundo año, los beneficios de esto ya te van quedando a ti bien. Entonces, al final vas a vivir de la renta. Y cuando pasen 20, 25 años, así funcionó. Se hicieron ricos. No existe otro secreto. Repito, lo que hay que explicar para que la gente me entienda, y no sé si conseguiré con este vídeo hacerme entender, lo que hay que explicar es la riqueza, no la pobreza, porque la pobreza siempre ha sido, digámoslo así, la riqueza siempre ha sido el común denominador de todos los pueblos. Lo que hay que explicar es la riqueza de los pueblos. ¿Por qué unos pueblos empezaron a ser ricos? ¿Por qué? ¿Por qué incluso si nosotros cogemos a 100 personas y las metemos en una habitación, en esas 100 personas hay uno que es el más pobre y el otro es el más rico? Aún así la diferencia es 20 euros. Es decir, lo normal en toda la historia ha sido la pobreza. Entonces lo que hay que estudiar, y para eso se han escrito cientos o miles de libros, es la riqueza. ¿Qué generó la riqueza? La riqueza la generó el capitalismo, el ahorro y el trabajo duro. Más nada. Y el dinero limpio, porque el dinero que trabajaban tus abuelos y lo invertían en una casa, lo invertían en oro, lo invertían en bonos del Estado, en cosas así, era dinero, digámoslo así, que se me entienda, dinero limpio. Porque ahora hay una parte que es una economía estratégica, una macroeconomía, que ya eso no es dinero limpio, eso genera dinero, generar dinero, poner en funcionamiento 100.000 millones de euros para que te dé unos beneficios de no sé qué. Entonces eso se llama como dinero sucio. El dinero limpio, el bueno, es el que te cuesta trabajo, el que tú te puedes comprar. Yo me puedo comprar muchas cosas. Tengo un coche ahí viejo, me compré una tele normalita, ni la mejor ni la peor, tengo mis libros. Ahora me voy a autorregalar la trilogía de Antonio Escotado, de Libre Comercio, el 1, el 2 y el 3, que son unos tollos. Me la voy a autorregalar para Reyes, para Navidad. Me la autorregalo. Es decir, lo que estoy haciendo es lo que estoy haciendo yo es invirtiendo en sabiduría. ¿Por qué? Porque ese señor le llevó 20 años escribirlo y hay un amplio sector que son más de 2000 años de historia, y a mí me gusta mucho la historia. Entonces, si tú lees, por eso siempre fomento que la gente lea. Tienes que hacer que tus hijos lean y fomentar el ahorro de los niños con la huchita, como nos hacían a nosotros, esa hucha y esa cosa. Date cuenta que en Inglaterra habían bancos de penique. En Inglaterra habían bancos de penique, bancos para los pobres, es decir, bancos de céntimo. Entonces tú ibas con la libretita, que ya hasta eso se quitó, que todo es digital, donde la libretita, ¿ves? He metido 3 céntimos, 5 céntimos, 7 céntimos, y eso poco a poco, durante mucho tiempo genera dinero, genera riqueza. No para comprarte un Ferrari, porque no te tienes que comprar el Ferrari. ¿Usted lo entiende? Y os recomiendo un libro.
Me quiero ir sin recomendarles un libro que se llama ¿Cuánto vale un lápiz? Es un libro de economía, se llama ¿Cuánto vale un lápiz? Porque ¿cuánto vale un lápiz? Tú vas a decir, 1,20 €. Bien, ¿has pensado cuánto vale un lápiz realmente? Primero tienes que pagarle a una persona. Esa persona se adentra en el bosque con su caballo, con su yegua, sus mulas, corta el árbol, lo lleva a un aserradero. A los aserraderos hay que pagarle. Los aserraderos tienen que comprar maquinaria. Le quitan la carcasa, lo parten como ellos quieran y se lo dan otra vez a este señor. Este señor, en otra parte, hay una gente que están en una mina de carbón y se meten muchos trabajadores a picar carbón. Y ese carbón hay que sacarlo y llevarlo a un centro donde se limpia y se recicla y se pule y se hace una amalgama. Y en ese momento que está eso preparado, llega el señor con las maderas, que las cortan en trozos más chiquititos, en trozos así. Y hay una máquina que hay que hacer para que te corte donde va la veta del carbón. Y hay que poner carbón. Y luego hay que buscar un pegamento para pegar una madera con otra. Y luego hay que hacer una máquina con una banda lijadora, porque el lápiz es redondo, porque es más cómodo. ¿Tú te das cuenta todo lo que hace falta para hacer un lápiz? A mí me parecen estas cosas súper interesantes, tío. Espero que te haya gustado. Trataré de que el vídeo no sea muy largo, pero es que explicar a Keynes... Otro día haré un vídeo explicando la escuela austríaca, prometido.